Hola y muy buenas a todos, gente youtubera y suscriptores, esperando que estén bien. Hoy les traigo, como cada viernes, un nuevo vídeo para dar un terrorífico inicio a su fin. Sí, a su fin de semana, pero antes de dar inicio, déjeme mandar unos saludos a los usuarios. Víctor Ismael Rodríguez Carangui, José Eduardo Ramírez, Upil Nevada 622, y a Jennifer Espinal. Un saludo y un abrazo de mi parte. Bueno, una vez hecho esto, no perdamos más tiempo y que corra vídeo. La estrella sangrienta. Las luces nocturnas de la ciudad estaban cada vez más lejos. La noche estaba despejada y la contaminación lumínica no permitía ver ninguna estrella. Un cielo opaco, sin fondo, estaba sobre nosotros. Los ciudadanos comunes se acostumbran a ver un cielo sin estrellas, pero yo no tenía que ver alguna, ya casi no recordaba cómo eran. Por eso me dirigía hacia donde las malditas luces de la ciudad no interfirieran con mis deseos. Buscaba la oscuridad. Avancé no sé cuántos kilómetros, y ya podía ver algunas de ellas. Aún no se apreciaban bien. Descubrí una brecha en la carretera, no tenía señalamientos o indicaciones de hacia dónde se dirigía. Era un camino lleno de oscuridad. Sentí un poco de temor, sobre todo porque ya no tenía cobertura en mi móvil. Pero me decidí a seguir por ese angosto camino. Cerca de media hora conduje y cada vez era más accidentado el terreno. Tuve que seguir a pie, solo armado con la luz de la cámara del móvil. Procuraba no ver al cielo, quería llegar muy lejos, lo suficiente para que al voltear hacia arriba, el brillo de las estrellas me impactara. Quería llevarme una agradable sorpresa. El cansancio me hizo detenerme, la oscuridad era casi total, los bichos me querían comer viva. Pero no regresé. Me recosté en el suelo con los ojos cerrados, boca arriba y respiré hondo. Sentí la frescura extrema de la vegetación. El olor de la hierba, de la naturaleza. Y me dispuse a abrir los ojos. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Un cielo completamente estrellado. Luces brillantes titilando con fuerza, como si estuvieran dando un espectáculo solo para mis ojos. Las lágrimas me inundaron los ojos, pero me las sequé para seguir viendo las estrellas. La Vía Láctea estaba increíble. Incluso vi un meteorito caer. Era una noche maravillosa. Estuve así un largo rato, tendida en el suelo. Pero en eso vi algo inusual. Una estrella roja. Sabía que Marte podría dar esas tonalidades, pero no era Marte. Esta estrella era diferente. Pareciera como si se moviera lentamente, pero no solo eso, parecía moverse justo al lugar donde yo dirigía la mirada. Los movimientos lentos pasaron a ser movimientos rápidos, la estrella procuraba estar presente donde yo dirigía mi vista. Un temor frío me recorrió la espalda. ¿Qué rayos era aquello? Recordé que estaba absolutamente sola en medio de la nada y me levanté de golpe. En la mente se me venían las historias urbanas, leyendas y demás historias sobre abducciones llevadas a cabo por ovnis y esas cosas. Siempre creí que era puras patrañas. Pero ahora no quería quedarme ahí a averiguarlo. Comencé a caminar hacia mi auto y entonces recordé que podría grabar algo de ese fenómeno con el móvil, para subirlo a las redes y tener una historia con evidencias para mis amigos. Encendí la cámara pero la estrella no se apreciaba en la pantalla. Maldita porquería de móvil, pensé, y me lamenté de no haber llevado la cámara de video de mi padre. Miré hacia arriba de nuevo. La estrella roja parecía estar justo sobre mi cabeza. Más luminosa, más grande. Corrí cuanto pude, tropezando cada pocos pasos. El terror me impulsaba, el frío en la columna vertebral me decía que mi vida estaba en peligro. Una luz roja me envolvió. Era muy fuerte. Quedé paralizada. La intensidad de esa luz se hizo más potente. Ahora no parecía solo ser luz. Me sentía atrapada en una sustancia viscosa, roja y maloliente, que sin embargo era completamente transparente. Como sangre disuelta en agua. La luz ya no era luz, era sangre y se impregnaba en mí. Recuerdo que perdí el conocimiento por el miedo. Supongo que el terror extremo obligó a mi cerebro a bloquearse ante esa terrible experiencia. Cuando desperté estaba cerca de mi auto. Habían pasado aproximadamente 2 horas.
Aún estaba impregnado o empapada de esa sangre, pero se fue evaporando o desapareciendo conforme pasaban los minutos. A nadie le conté lo sucedido, me catalogarían de loca o de friki. Desde esa noche agradecí a la contaminación lumínica por estar ahí para protegerme de esa estrella. Sin embargo, últimamente despierto en medio de las noches, cubierta de un líquido rojo sanguinolento. Sé que la estrella sangrienta está justo sobre mí, esperándome. Una visita inesperada. Era un 15 de mayo en una granja a las afueras de una gran ciudad. David, el granjero, hacía todo lo posible por mantener vivas las cosechas en una de las peores sequías en esa década. Aunque los tiempos eran duros, con mucho esfuerzo y apoyo de su familia, él había conseguido mantenerse en pie y lograr abastecer de comida a casi toda la ciudad. Todos los admiraban por ello. David, al terminar la jornada diaria, se dispuso a entrar en la cama. Poco a poco sus ojos se cerraron y su mente dejó de pensar en lo que tenía que hacer mañana. Se dejó llevar por la dulce comodidad de su cama, mientras la luz de la luna iluminaba tenuemente su habitación en color azul. Pronto los sonidos de los insectos nocturnos dejaron de sonar en su mente. De forma tranquila se dejó vencer por el sueño. Su último pensamiento fue lo gratificante y placentera que era su vida, porque el esfuerzo que ponía en su trabajo, lejos de hacerla estresante, la hacía realmente placentera para él. Al despertar, todo continuó de forma normal. Después de lavarse los dientes y hacerse un desayuno, se dispuso a empezar su jornada revisando el granero. Pensaba en pocas horas encontrarse con sus trabajadores y asignarles sus labores correspondientes del día. Pensaba básicamente hacer lo que hacía todo el tiempo, pero ese día se convirtió en todo menos un día común. Rápidamente tomó las llaves del granero y con paso rápido fue hasta la gran estructura. Fue toda una sorpresa para él encontrarse con pilas y pilas de la comida que había almacenado durante meses en dicho lugar. Hay que aclarar algo, David tenía un peculiar sistema de trabajo. Él cada mes almacenaba grandes cantidades de comida en su granero, en una fecha establecida a su conveniencia, y un gran camión venía y se llevaba la comida a la gran ciudad, abriendo el granero con una llave que David le había dado. Lo extraño era que la comida seguía ahí. Esto era peculiar, jamás había faltado alguna vez el camión y menos en fechas tan duras. Inicialmente David sintió intranquilidad, mas sin embargo después de razonarlo un poco, llegó a la conclusión de que tal vez simplemente había olvidado la fecha. Quizá la noche de ese día vendrían a buscar la comida y él se despertaría a mitad de la noche solo para decirles que hicieran menos ruido. No había de qué preocuparse. David alimentaba a los cerdos cuando se percató de la hora que era. Ya era mediodía y debían estar pasando su noticiero favorito. Él rápidamente soltó el cubo y corrió hasta su casa a encender la televisión. Se sentó cómodamente en su sillón y presionó el botón de encendido del control remoto. La televisión no respondió. David pensó que quizá el control ya no tenía baterías, mas sin embargo descartó esta teoría. Cuando al intentar encender la televisión manualmente esta simplemente permaneció apagada, entonces notó algo que había pasado por alto toda la mañana: ningún aparato eléctrico encendía. Esto fuera normal si no contáramos que los que funcionaban con baterías tampoco encendían. Simplemente cualquier rastro de electricidad estaba ausente en esa casa. Eso a David no le gustaba. Ningún trabajador apareció aquel día. Está de más decir que David estaba aterrado. Sin auto y sin contacto con el exterior, David estaba confinado a su propia granja. El solo pensar en esto hacía que su piel se pusiera como de gallina. Extrañas alarmas en su mente hacían que se sintiera en un peligro mortal. ¿Pero de qué peligro? Él no lo sabía, pero tampoco iba a arriesgarse. En ese mismo momento cargó su escopeta y la puso cerca de su cama. Al llegar la noche, David entró a su cama casi sin poder dormir. Él sabía que la falta de contacto aquel día no podía ser normal. Pensaba que estaba preparado para cualquier cosa que sucediera en esos instantes. Por ende intentó llamar a la poca tranquilidad que aún tenía y se dejó llevar por el sueño. Todo fue tan solo para ser despertado poco después de medianoche al escuchar como la puerta principal se abrió de golpe.
David cargó su escopeta y con cautela se acercó a la sala. La puerta principal dejaba entrar un pequeño rayo de luz que le permitía observar pequeña parte de la sala y otear el poco horizonte. Ningún rastro de algún intruso, pensó, pero qué equivocado estaba. Al caminar sin hacer ruido por la sala, una extraña sensación apareció sobre sus pies. Era como si estuviera caminando sobre alguna especie de pasta viscosa que se pegaba a su suela y que producía un sonido parecido a un chasquido que sonaba cada vez que tocaba el suelo. Una serie de rayos iluminaron por pocos segundos la escena, permitiendo ver a David lo que sus pies tocaban. Se llevó las manos a la boca para no gritar cuando lo vio. Vísceras de vaca que se extendían por todo el piso y por ende en el camino que él había tomado. Lo poco de piel que quedaba había sido dejada poco más adelante y detrás de esta un camino de intestinos, músculos desgarrados y sangre tapizaba todo el suelo. El camino iba hasta el pasillo que llevaba al baño. David se dispuso a salir de la casa y correr hasta la carretera. En ese punto correría hasta alguna granja vecina e intentaría encontrar alguna clase de ayuda, alguna clase de contacto, algo que le diera seguridad y ayuda. Pero entonces un último rayo cayó del cielo e iluminó por última vez la escena. Al levantar el rostro vio la cosa, que avanzó mientras él pensaba en un plan de escape. La cosa lo observaba fijamente con sus profundos y pequeños ojos que brillaban en color azul. Un extraño ser con forma humanoide lo miraba desde la entrada del pasillo. Sus largos brazos de 3 dedos estaban manchados de sangre al igual que esa cosa similar a una boca, mientras sus extrañas piernas se acomodaban de forma que se disponían a avanzar hacia David. Él soltó su escopeta y salió corriendo en dirección a la salida. Un David casi en shock corrió por todo el campo. Los sonidos que producía la cosa eran similares a risas que se burlaban de David y se acercaban cada vez más. Un cansado David se horrorizó ante la visión de todo el ganado mutilado mientras corría hacia la carretera, todos asesinados de la misma forma, haciendo del campo una llanura de sangre. Pero lo que más lo aterró fue lo que vio cuando llegó a la carretera. Sus piernas flaquearon, su boca seca buscó agua, pero nada lo distrajo de ver la cosa que se alzaba sobre la ciudad a lo lejos. Edificios en ruinas y columnas de humo eran cubiertas por una gigantesca estructura similar a una nube con luces verdes y rojas. Charcos de sangre se extendían sobre toda la carretera y cadáveres humanos en la misma condición del ganado adornaron toda la escena y inundaron la mente de un paralizado David. Él entonces comprendió todo lo que pasó. ¡Qué tarde! Unas manos de 3 dedos totalmente cubiertas de sangre lo tomaron por sus hombros y lo jalaron. El hombre de paja. En noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo, mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que por cabeza tenía una calabaza, que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos, solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata, espérame aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesto. Estaba hecho de paja y tenía un olor muy feo. Incluso Tony tuvo que taparse la nariz estando cerca de él. Vaya que cediendo, amigo, necesito tu cabeza.
Tony se inclinó lo más que pudo, y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte no sufrió ningún daño. La levantó, y se dirigió al camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer. Cuando se giró para ver, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros. Y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Algo venía, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso en pie y corrió hasta llegar a donde su perro estaba, y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía, y para su terror en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza mirándolo mientras huía en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente, alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva, y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza, si eso es lo que quieres te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja, y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa, para que entrara espantapájaros y se llevara su cabeza, así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error, y con el brazo golpeó la calabaza, cayendo hasta el suelo y rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado, mirando como la cabeza del hombre de paja estaba destruida. ¿Ahora qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Unas horas después su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto. Sin embargo, algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra. Sacó fuerzas de donde no tenía y junto con el fiel perro de Tony siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros. Él no entendía qué significaba todo esto. Así, abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, la cual ahora era la nueva cabeza del espantapájaros. El padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Recuerdos. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarles a sus dos pequeños hijos gemelos, un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las 6 de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles, y de cómo pasaba el día con sus dos muñecos. Curiosamente, un varón y una niña. Al parecer siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos, también había uno que la aterraba, y no fue hasta que llegó a su antiguo hogar, cuando todo regresó a su mente. Al llegar ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto, mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar hasta su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia. Se recordaba feliz,
pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño, algo que parecía seguirla en su infancia, parecía ser otra niña más o menos de su misma edad, pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esta figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos, era como si ella también quería jugar, pero al ver que la madre, siendo una niña muy recelosa de sus cosas, no le gustaba, comenzó a volverse violenta, a mover las cosas, a golpearla, y hasta darle pesadillas, tanto así que un día, estando ella sola en casa jugando con sus muñecos, esta figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Para cuando logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido, nunca más los volvió a ver, ni a ellos ni a la sombra, y así creció, y su familia se fue de aquel lugar, nunca más volvió hasta ahora, ya siendo una mujer adulta y con familia propia. El recordar eso la puso un poco incómoda y algo nerviosa, no era normal haber vivido eso, así que retrocedió para salir de su vieja habitación, y regresar a buscar a sus dos hijos. Al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra, pero fue como ver un relámpago, tan solo pasó frente a ella, y ya no era tan pequeña como antes, esta vez podía ser de su mismo tamaño. Esto le heló la sangre y se apresuró a bajar, y al llegar a la sala, allí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia, misteriosamente se los habían allí dejado, para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados, estaban rotos, desgarrados, como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo este tiempo, incluso uno no tenía cabeza y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos, asombrada y aterrada por lo que veía, pero al levantarlos había una nota escrita con una letra muy fea y extraña, como si fuera una persona con problemas para comunicarse, o alguien que jamás escribió antes, pero la madre pudo leer lo que decía. Gracias por dejarme jugar con ellos. La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión, y por fin reaccionó para salir de aquel lugar, solo que al levantar su cabeza, afuera, cerca de su auto donde estaban sus hijos, su verdadera pareja de gemelos, había esta figura siniestra, que ya no era una niña, ahora parecía ser también una adulta, era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre, que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hasta el auto junto a sus hijos, al abrir la puerta, solo encontró otra nota que le decía: ¿puedo ahora jugar con ellos? La madre buscó por todas partes pero nunca encontró a sus hijos, así que solo le queda sufrir por su pérdida y su error en regresar para revivir recuerdos. Aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido. Aunque, lo más seguro, es que alguna vez le devuelvan a sus hijos cuando ya no se pueda jugar con ellos, tal vez en el mismo estado en el que devolvieron sus viejos muñecos. El aniversario. Se dice que por allá por los 80, en un lujoso barrio de las afueras de Los Ángeles, una jovencita llamada Eliza, si se llamaba Elizabeth Jones, prestaba sus servicios como niñera. Todos decían que era muy buena, y lo era. Lo malo es que no dudaba en ponerles películas terroríficas a los niños, ya que las adoraba. Sí, a Elizabeth, a la que desde ahora llamaremos Liza, le gustaban mucho lo relacionado con el miedo, espiritismos, maldiciones. Bueno, todo empieza una noche en que los señores Smith salen por ahí. Para cuidar de los niños llaman a Liza. Cuando se van, los niños le piden a Liza ver una película de terror, y aunque ella dice que no las aguantan, acaba cediendo, pues le encanta ver la cara de terror que pone la gente. En fin, ven un trozo de la película, pero los niños no la soportan, así que se van corriendo a sus camas, llegado a un punto de la peli bastante terrorífico sin que Liza les diga nada. Liza se disponía a ver el resto de la película cuando llamaron a la puerta. Abrió. Ante ella apareció una mujer rubia, algo bajita, pero esbelta. Hola, dijo casi en un susurro. Querría hablar con Susan, es decir, la señora Smith. En este momento no está, contestó Liza. ¿Y podría esperarla dentro? Mire, es que yo soy su hermana pequeña. Me llamo Chloe.
Liza dudó, pero al reconocer a la misma mujer en una foto, le dejó entrar. Enseguida se pusieron a hablar. A Liza le gustaba Chloe. Tenía los mismos gustos que ella, sobre todo eso, el miedo. Quizá hablaron durante 3 horas. Llegando a medianoche, Chloe se levantó, miró el reloj que había sobre una pequeña mesa y dijo: mi hermana tarda demasiado, no puedo quedarme más, debo irme. Ya la vendré a ver mañana. Adiós, Liza. Espero volver a verte. Liza insistió en que se quedara un poco más, pero no consiguió convencerla. Asomada a la puerta veía cómo se alejaba. Entonces ocurrió algo extraño, cuando cruzaba el cruce de mitad de la calle, se esfumó. Liza pensó que no tenía importancia. Había algo de niebla. Media hora después llegaron los Smith. Pagaron a Liza más de lo debido. Como agradecimiento, Liza decidió ser más cordial de lo normal, y alegremente les preguntó: ¿y qué? ¿Cómo se lo han pasado en la fiesta? Entonces, la señora Smith confesó entre lágrimas que no habían ido de fiesta, sino que habían ido al aniversario de la muerte de Chloe, su hermana, que había muerto hacía 1 año atropellada en el cruce de esa misma calle. Curación maldita. Entre todas las amistades y conocidos que podemos tener a lo largo de nuestra vida, siempre hay uno que es especial, alguien a quien todos consideramos como nuestro mejor amigo. Íbamos a la misma escuela y realizábamos juntos los trabajos de clase. Normalmente son trabajos prácticos y bastante divertidos, como el que nos mandó la profesora de biología un maldito día. Teníamos que traer a clase diferentes tipos de tierra, pero lo más pura posible, por lo que deberíamos realizar agujeros bastante profundos para poder recoger muestras actas para un adecuado análisis. Entusiasmados por el experimento, salimos los dos juntos al monte para extraer las diferentes muestras. Después de varios minutos observando el paisaje, vimos a lo lejos el lugar ideal. Era una pequeña montaña cortada donde se apreciaban varios estratos. Sin pensarlo nos dirigimos hasta allí y cavamos. Al poco rato escuché la voz de mi amigo. Ven, corre, encontré algo. Me acerqué para ver qué quería y llegué justo cuando del hoyo sacaba una extraña muñeca. Estaba vieja, parecía haber estado mucho tiempo enterrada, la habían vestido de blanco. Su aspecto daba terror, sus ojos estaban desviados y sus cabellos eran de un color naranja fuerte. Sin saber por qué sentí un mal presentimiento y un ligero cosquilleo subió por mi espalda recorriendo todo mi cuerpo. A pesar de todo no le di más importancia y regresamos a nuestros hogares. A la mañana siguiente recibí una llamada telefónica. Mi amigo, mi mejor amigo, había muerto repentinamente por causas desconocidas. Más tarde nos enteraríamos que fue por un mal extraño. Tardé bastante tiempo en recuperarme, pero nada volvió a ser igual. Empecé a encerrarme en mí mismo y sentir la necesidad de refugiarme en la lectura. Prácticamente todos los días, después de las clases, acudía a la biblioteca. Allí realizaba mis deberes y pasaba largas horas con mis nuevos amigos, los libros. Un día, en la sección de esoterismo, encontré un viejo libro. El tema, ritos y leyendas, y entre sus polvorientas páginas pude ver un extraño dibujo, un dibujo que me resultaba familiar. Se podía ver una muñeca, igual a la que encontró mi amigo. En el pie de foto decía: el que tenga un mal incurable que entierre una muñeca igual a esta. Deberá vestir de blanco y tener los cabellos de color naranja. El primero que la encontrase recibiría la enfermedad y moriría. Ahora entiendo lo que pasó. Si no hubieses descubierto aquella muñeca, ahora estaríamos juntos y bromeando como siempre. Bueno, eso es todo por esta semana, espero les haya gustado. Si ese fue el caso, regálame tu like, que no te cuesta nada, al igual que suscribirte, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Así que esperando que se la pasen bien, los veo la próxima semana en otro vídeo. Se me cuidan y chao.